Sarasa. Lo que hubo fue Sarasa. Cosas fachas, cinismo, discurso de odio y criminalización de los derechos humanos y también de quienes luchan por defenderlos. ¿Dónde te vas a cagar? Otro logro de Milei, no dicho ayer porque se olvidó. Él iba a hablar 40 minutos, pero se equivocó tanto con los textos, estaba tan guionado, todo lo de los aplausos, ni una cámara para un opositor. Teníamos que ver a Berti Venegas Lynch con el asco que da su figura de Garca, padre Garca, el Garca, figura de Garca, tonada de Garca, y había que verle la cara a ese hombre, a Patricia Bullrich. Bueno, de todas maneras, todo ese guión de un gordito subido a una tarima con complejos por su estatura, complejos por su papada y complejos por sus pies, manos y pito chico. Todo esto fue un show televisivo muy bien armado, no se escapó ni una imagen, los locutores muy lameculos, pero se olvidó de decir del logro de que China deja de comprarle pollo a la Argentina y elige a Brasil como proveedor. Bueno, seguramente la culpa debe ser de los K también, ¿no? Me gusta el cartel que viene en una carnicería. Maravilloso, muy ingeniosos casi todos los carteles con tiza. Dice, coman carne en Semana Santa, que ya no es un pecado, es un milagro. De burlarse de 30.000 desaparecidos por cadena nacional no se vuelve. Qué triste y peligroso sos, Pito, chico. Este año que pasó me jubilé, porque yo tengo 65 años y yo vengo trabajando desde los 13. Comencé en una farmacia, como cadete de farmacia, llevándole remedios a los vecinos, entre ellos estaba el famoso Pedrito Cuartucci, que era un vecino de la Paternal. Y después a los 14 ya entré en una empresa como cadete que se llamaba Crawford King, terminé el secundario a la noche y ya empecé a trabajar como vendedor en una inmobiliaria. Volví a casa a las 12 de la noche y me iba a las 7 de la mañana. Y después comencé a estudiar locución y unos 8 años después, ya en 1980 más o menos, comencé a trabajar de locutor y fui dejando los otros trabajos. Vendí instrumentos musicales, me olvidé de eso, en Yamaha, Casa Verdi, ProMusic, era toda la misma empresa. Desde ese momento que estoy haciendo aportes. Pero sin embargo, los empleadores que he tenido, por un lado, en el otro y demás, faltaban 3 años, pero en un gobierno nacional y popular como el que tuvimos, me dieron la posibilidad de jubilarme igual y me van descontando 8 lucas de cada vez que cobro la jubilación, hasta completar esos 3 años que faltaban, que no pudimos encontrar de aportes en el año, qué sé yo, 78. Andás a ver. Ahora, que me traten de delincuente, que sea un subhumano por eso, como hizo el presidente ayer, y ese es mi caso. 3 años que faltaban de aportes, que estoy trabajando desde los 13. Y las que fueron niñeras desde los 8 años, las que fueron sirvientas desde los 14, las que atendieron el mercadito con el marido toda la vida, las que sobrevivieron a las debacles económicas con un kiosquito, las que cosían ruedos y cierres para las vecinas en las horas de descanso, las que cocinaban para familias numerosas, las que cartoneaban hasta caer de rodillas, las que hacían mermelada y pasta frola para vender en las plazas, las que hacían queso casero para vender en el pueblo, las que cosían guardapolvos en su casa para el mayorista a 0,0001 peso la pieza, la que trabajó 10 o 20 años en la fábrica que quebró, la que limpió la mugre y les cambió los pañales a los hijos de los ricos que jamás le hicieron un aporte. Ellas son el 85% de las mujeres que se jubilaron con la moratoria de Cristina. Fíjate si no está tu vieja, tu tía o tu abuela ahí. Yo estoy indignado con este tratamiento que nos hacen a los jubilados y especialmente a esas mujeres que trabajaron toda la vida. El Estado les reconoció el haber trabajado toda una vida y que merecen en algún momento tener el sosiego de unos pocos pesitos que te alcancen para los remedios y las papas. Milei, la puta que te remilparió. Veo la foto del hombre en pelotas. El stripper y gasista matriculado Martín Tomasini coordina las políticas sociales de la obra social de los jubilados, promovido por la diputada Romina Díaz. Hay mucho dirigente hoy en La Rioja, es un contracto de lo que fue ayer la vergüenza de haber escuchado al presidente de la República con un discurso tan vacío y con una propuesta extorsiva. Ahora van a tratar esta ley ómnibus que quiero y si es así hacemos un pacto el 25 de mayo donde hay 10 puntos que yo también quiero. Bueno, me pareció una vergüenza. Esa fue la única propuesta. Un presidente que no habló del hambre, del 57% de la pobreza. Soslayó los 3 meses de altísima inflación que tiene. Es un hombre que no lo hizo porque se olvidó. No habló de lo más importante. Lo único que hizo fue destilar odio y hablar
de déficit. Un ignorante. Nos habla nuestro querido Darío Banga. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Leo? Un gusto estar hoy, como todos los sábados. Que la gente tiene que entender que lo que se va a discutir acá son las mismas medidas que el consenso de Washington. Y me puse a analizar uno por uno los puntos, y son los 10 puntos del consenso de Washington. Es irrisorio, pero te lo voy a... ¿Viste cuando decís en una prueba unir con flecha? El punto 1 va con el punto 10, el punto 4 con el punto 2 del consenso. Son lo mismo. No nos olvidemos que el consenso de Washington... Eso, explícale a la gente qué es el consenso de Washington para recordar a aquel que no lo sepa lo que pasó tras el muro de Berlín, su caída, ¿no? Bueno, el liberalismo, directamente, como bien decís, al caer el muro de Berlín, la teoría liberal, o neoliberal, mejor dicho, en ese momento, empieza a impactar en todas partes del mundo. La Argentina no estaba exento, la presidencia de Carlos Menem hace un acuerdo en este consenso de Washington, que es una reforma total política, tributaria del Estado, en base a un consenso que viene obviamente desde Washington, y hace una reforma estructural política, podemos decir social y económica del país. Estos 10 puntos del consenso de Washington son los mismos 10 puntos del Pacto de Mayo de Javier Milei. O sea, esto es una copia burda de lo que hizo Menem, con la diferencia que Menem, por lo menos, era vivo y tenía consenso en el Congreso, lo tenía Jarolaski, claro. Tenía consenso con la Corte Suprema, tenía la Corte Automática. Este bardeó a la Corte Suprema, bardeó al Congreso y va a mandar... partió a los gobernadores y va a mandar mediante estos 10 puntos un consenso que no es un consenso. Me aprueban esto, no te doy nada, o sea, no hay consenso ahí. Además, Menem tenía el peronismo atrás y una cantidad enorme de gente que lo votó. No ganó por un balotaje, Menem, tenía respaldo popular y además era un hombre muy vivo, lo dijo Moreno acá. Si el muro caía del otro lado era el primer socialista. Eso era un pragmático. Eso es un hombre vivo, para el mal, pero eso es un hombre vivo. Este es un gil. Exactamente, vamos a analizar los 10 puntos del Pacto de Mayo y los 10 de Washington y vamos a ver qué números coincide con otros números de los puntos, ¿no? El primero, la inviolabilidad de la propiedad privada, dice los 10 puntos del Pacto de Mayo Javier Milei, empieza. Número 1, vamos a discutir la inviolabilidad de la propiedad privada. En el consenso de Washington estaba en el punto 10. El punto 10 decía garantía de seguridad legal para los derechos de propiedad. Es lo mismo. Me estás pidiendo que no se puede directamente atacar a la propiedad privada. En el consenso de Washington nos dice garantía de seguridad legal para el derecho de la propiedad. Exactamente lo mismo. Punto número 2 del Pacto de Mayo de Javier Milei. El equilibrio fiscal es innegociable. Esto dice el punto número 2. Ahora, en el pacto del consenso de Washington lo podemos encontrar en el punto 3, que es incremento de la base tributaria. Nada más y nada menos. Es decir, bueno, no voy a tratar de recortar el gasto, tratar de subir un poco los impuestos para que me dé el equilibrio fiscal, o hacer un recorte abismal del gasto. Punto número 3 del Pacto de Mayo de Javier Milei, la reducción del gasto público. Esto es muy normal. Reducción del gasto público, dice Milei, vamos a reducir, ayer dijo que va a ser 25% del PIB, del Producto Bruto Interno, que es una abismal, sí. Es una locura una reducción del 25%, pero bueno, así lo dijo el presidente Javier Milei. Este punto número 3 concuerda nada más y nada menos con el punto número, ya lo tengo acá, el punto número 2 del consenso de Washington, que dice recorte del gasto público. Es lo mismo, nada más. Uno dice reducción del gasto público y el otro dice recorte del gasto público. O sea, lo único que tuvieron, dice, no copié lo mismo, cambiarle las palabras, pero ponelo. Bueno, listo. Reducción del gasto público, dice Milei, el consenso de Washington, recorte del gasto público. Ahora vamos con el número 4. ¿Qué dice el punto número 4 del Pacto de Mayo? Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva. Lo podemos encontrar en el punto número 1 del Consenso de Washington, disciplina fiscal, se dice. ¿Qué tenemos que hacer? El punto número 4 dice, vamos a hacer una reforma tributaria que manejar todo el esquema tributario para que no nos dé un déficit fiscal. Ahora, en la Consenso de Washington dice disciplina fiscal, o sea que tenemos que ser conscientes con los impuestos. ¿Eso para qué? Para que nos dé un superávit o nos dé un equilibrio. Es exactamente lo mismo, es el punto número 1. El punto número 5 de Javier Milei, que dice, la rediscusión de la coparticipación federal del impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Es para los gobernadores. Vamos a discutir la coparticipación federal, no va a ser como era antes. Bueno, acá este punto puede ser muy amplio porque en una parte del consenso de Washington habla de una reforma total del Estado. O sea, y ahí podemos meter esta discusión de la coparticipación federal. Claro. Después el punto número 6 habla de un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de recursos naturales del país. Esto es lo que dice el punto número 6. ¿Qué le está diciendo? Muchachos, si alguien viene de afuera a comprar los recursos naturales, ustedes cállense en la boca porque prometieron que va a haber un compromiso de las provincias en avanzar sobre la explotación de los recursos naturales del país. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar en el consenso de Washington en este punto? Nada más y nada menos que lo que es la liberación de la inversión extranjera directa. Bueno, claro. Liberemos a las inversiones y que hagan lo que quieran con no solo los recursos, sino con nuestra producción también. Esto está dentro del consenso de Washington también. Vamos al punto número 7, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. ¿Esto qué quiere decir?
cuando habla de reforma laboral moderna, es volar la ley de contrato de trabajo, volar la indemnización. Ellos le ponen las palabras moderna porque es copado, pero la realidad es que atrás hay un desagüe de la caída de los derechos laborales de todos los trabajadores y las trabajadoras. Sí, Sobre claro. todo, obviamente, una expulsión de los trabajadores del mercado para que todos terminen siendo informales o se manejen con plataformas de comercio, como manejan hoy, de los e-commerce, ¿no? De los comercios electrónicos. Claro. Bueno, ¿qué es donde lo podemos encontrar? En el consenso de Washington, este punto, y nada más y nada menos cuando habla de la desregulación por parte del Estado. Sabemos que el Estado se reguló todo, salió por parte de la política diaria, digamos. El Estado se sale de esa discusión. Pero bueno, para eso hay que hacer una reforma laboral. Tercero, vamos con el siguiente punto que estamos hablando del punto número 8, una reforma. Número 8, vamos a discutir con el gobernador una reforma previsional. Lo mismo con Menem, que esto que ahí podemos meter en esta reforma previsional las privatizaciones de las AFP, sí, que salieron por parte del Estado y quedaron en manos privadas. Puede haber desregulación por parte del Estado ahí también, está en el punto del Consenso de Washington, en el punto 9, porque es desregular, porque ya el Estado no se mete a discutir la actualización de la movilidad jubilatoria. Lo podemos encontrar en el punto número 2 del Consenso de Washington también, que es el recorte del gasto público, porque el Estado si deja en manos privadas ya ahí hace un recorte del gasto y el Estado no interviene en las jubilaciones. Claro. Ahí tenemos varios puntos del Consenso de Washington metidos en un solo punto del Pacto de Mayo. Después, el punto número 9, una reforma política estructural. Esta es muy amplia. Cuando habla Javier Milei de una reforma política estructural, ahí podés meter todo, porque está hablando de reformar la política entera de Argentina. Ahí podés entrar en la reforma política, obviamente, obviamente recorte del gasto público, puede haber incremento de la base tributaria, que estaba en el Consenso de Washington, puede haber libre flotación del tipo de cambio, si quieres, si se mete en la política monetaria también. Entonces, es muy abarcativo y ojo con este punto, porque una reforma política estructural puede también quitar. Es muy amplio y es una trampa donde pueden caer y directamente el Congreso desaparecer. Totalmente. Lo manejo por decreto. Eso es reforma, ¿no? Política, claro. Claro. Y el punto número 10, la apertura del comercio internacional. El último punto dice el Pacto de Mayo, la apertura del comercio internacional. ¿Y dónde lo encontramos? Y tranquilamente en 2 puntos del Consenso de Washington. El punto número 7, liberación de la inversión extranjera directa. Y en el punto... el número 6, liberación del comercio internacional. Ahí está. El Consenso de Washington, el punto 6 dice liberación del comercio internacional. Milei en el punto 10 dice apertura del comercio internacional, es exactamente lo mismo. Lo que Milei viene a proponer en materia económica, política, es el Consenso de Washington nuevamente con un despilfarro total y con un no apoyo de la política en este momento. Así que puede salir para cualquier lado todo esto. Ayer hizo todo ese show con todos los granaderos, me daba vergüenza ver a los granaderos allí, ver tanto policía, ver tanto gendarme, ver tanta gente pagada por nosotros para cuidar a este muchacho que no había otra cosa que insultos. Le decían hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta por la calle, y la enorme cantidad de gente que no se televisó, que fue después del discurso. Se llenó la Plaza del Congreso, tuvo que retroceder la prefectura, se llenó, había miles y miles y miles de personas, eso no se televisó, pero nosotros lo sabemos. Esta comparación fue brillante, mi querido Darío, muchísimas gracias por esto, ¿eh? Y la vicepresidenta, con sus medidas exorbitantes, no hablo de la cadera, estoy hablando de las medidas que ha tomado como para sacar el busto de Néstor Kirchner del Senado, diciendo que no fue senador, no fue vicepresidente y que ella no era la viuda. Bueno, Arturo Illia tampoco fue senador, ni vicepresidente, ni ella su viuda, pero el busto de Illia no lo tocó. ¿Por qué? Porque no fue Illia el que metió preso a Videla, su ídolo. Fue Néstor el que metió preso a Videla. Y se murió preso y cagando, y eso no se puede ya solucionar, querida Villarroel. Se murió haciendo caca en un baño de una cárcel por ser genocida. El ministro Caputo hizo que el ANSES girara 500 millones al fondo de inversión Axis. ¿Quién fundó ese fondo de inversión? Él mismo. Y el gordito Pito Corto ayer hablaba de saneamiento de la política y de la casta. ¿Pero a quién querés engañar? Solamente al 52%, de los cuales ya el 70% está arrepentido. Con su arrepentimiento, que se lo metan en el orto el arrepentimiento. Eso votaste vos, votó tu cuñada, eso votó tu hermano, eso votó tu padre, eso votaron tus hijos. ¡Gil! Para los que busquen laburo, yo busco un empleado libertario, full time, sin vacaciones, sin comida ni aguinaldo. Pago una miseria, pero, ojo, en 45 años va a cobrar un buen sueldo, ¿eh? No terminó la tarde. Es solo unos segundos y volvemos con más. Vení cuando quieras. Y esta forma distendida de informarte y analizar la realidad argentina.